Pero de todas maneras es importante que personas de la nueva generación, una nueva generación de la cual estoy muy orgulloso, como es el caso de Andrés Pineda, nos pueda dar una especie de esclarecimiento teórico de cómo está hecho el estudiante. Pregunta, ¿y es factura? Bueno, él va a hablar de esa factura, de ese tejido donde se empieza a gestar tanto la magia como la poesía de la cosa. El maestro Carol me dice, bueno, yo quiero que usted diga algo allá. Yo dije, yo no tengo la menor idea de qué voy a decir. Me dijo, bueno, yo le ayudo. ¿Usted conoce a Bart? Yo le dije, pues el de los Simpsons, pero el otro solamente lo he leído un poquito. Es un poquito complejo, pero bueno, igual no están como tan alejados el uno del otro. Y me dio un texto de Stephen Rogers que se llama This Body That Beats, que significa este cuerpo que late. Este señor hace un trabajo, un análisis como tal acerca de la obra chreisleriana, tomando una dimensión interesante de lo que significa para Roland Barthes el análisis desde el punto de vista del significado. Fue muy difícil leerlo porque yo tengo un inglés no muy fluido, pero bueno, ahí más o menos. Pero leerlo era un texto demasiado técnico, como muchos textos que he tenido últimamente, sobre todo haciendo este doctorado. Y cuando empiezo a leerlo, el profe Carol me dice una cosa, me dice, yo no estoy muy de acuerdo con muchas situaciones que él pone, sobre todo en el análisis. Lo primero que me llega a mi mente, a nivel de una información, es, pues al profe Carol no le gusta nada. Eso es lo primero que me llega a la mente. Pero eso me llega a manera de información. En la medida en que voy mirando el texto y voy analizando y voy escuchando la música, que pues obviamente es una música muy compleja. Schumann es un compositor muy complejo, como lo dijo el profesor Eliezer y como lo acotó aquí el profesor, que también fue mi profesor. Tengo pena, pero bueno, vamos a ver. Él encontraba una situación muy interesante y era, esta música que vamos a escuchar tiene unos impulsos muy importantes y los compara con los impulsos que haría un baterista, ¿no? Sin ánimo de ofender a ningún baterista, pues un baterista que hace la mayor parte del tiempo lleva una regularidad que permite que sobre ella se presenten ciertas situaciones musicales en términos melódicos o melódico-rítmicos o no sé, grito-armónicos, de cualquier situación, pero analiza una situación muy general que casi no se pone en un contexto de lo que significa escuchar y hacer la música, y es el cuerpo. Cuando uno ve al maestro Carol tocando ahora, ¿sí? Pues no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero hay ciertas noticas que él hace en el piano con ciertos gestos corporales que llegan, como que se entran de una manera impresionante en el alma, como que desgarran alguna cosa, pero no porque solo sea la interpretación o la corporeidad del maestro, sino porque comprende precisamente el sentir musical. No es solamente el sentimiento compay que da la música, sino todo lo que involucra conocer un compositor y conocer su obra desde la interpretación. Y en ese sentido, pues, digamos que inicia esta travesía que ha sido bastante compleja, porque con el poco tiempo que tenemos aquí para hacer, sobre todo hacer académicamente, en este sentido de mirar la música, pues encontrar un texto, encontrar la voz del maestro Carol y encontrar su interpretación ahora alrededor de Schumann va a ser una cosa muy interesante. Hay que comprender que lo que pretende Stefan Rogers es traducir a términos musicales lo que dice Roland Barthes. Él mismo dice que no está seguro que lo logre, pero ese es como el esfuerzo que hace la semiótica musical hoy en día. Bueno, lingüistas plantean esto y esto y esto, cómo nosotros vamos a traducir al lenguaje que nosotros manejamos, ¿sí? Y evidentemente, pues, no tengo mis dudas, pero de todas maneras es un ensayo muy honesto, brillante, y que yo lo aconsejo a todos los que lo quieran tener. Este autor, donde dice que Barthes dice que el objetivo del estructuralismo es establecer una ciencia
del idioma para describir y explicar la estructura que permite dar significado. Esa es la situación que pone en el texto sobre Barthes. Y ayer hablando con el maestro también me decía, bueno, pero hay que explicar un poco acerca de qué significa el estructuralismo y el postestructuralismo, porque eso es una situación un poco enredada. Y en esa situación el estructuralismo, tomando como elemento de análisis lo que es el significado, tiene una definición simple, y es que el significado en el estructuralismo tiende una tendencia a exagerar una preocupación de las relaciones que no son otra vez como reenviadas, es decir, que no son comunicadas. Es decir, esto significa en este contexto esto, es tal cosa, pero si sale de ese contexto significa lo que significaba en el primero. Y esas son las relaciones estructuralistas que no quiero decir que estén mal, ¿no? Pero quiero decir que son muy importantes para el análisis de la música que vamos a tener en cuenta. Y digamos, lo que hace el paso al postestructuralismo en cuanto al significado es que lo que permite es como reubicar ese objeto del análisis como tal, del significado, ese objeto que significa en una situación de relaciones con otros significados y con lo que puede ser en este contexto o en el otro, o en el pasado o en la actualidad. Y eso es claro para poder entender un poco de qué se va a tratar el análisis musical acá. Yo particularmente en el análisis que voy a hacer me sitúo como en medio. No sé cómo se llamaría lo medio entre lo estructural y lo postestructural, pero sí tiene de las dos. No sé cómo plantearlo, pero musicalmente, por el tipo de obra que se tiene, pues es muy interesante ver cómo se va a hacer el análisis musical. Y esa estructura narrativa permite a quien va a hacer el análisis de la música integrar o deducir o dar significado a unas unidades de sistematización. Todo ello, no sé si pasarlo, todo ello tiene que ver con la hermenéutica, ¿sí? Que en el sentido más amplio, yo puse aquí 3 definiciones, es una pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece, es decir, interpretar, esclarecer o, en algunos casos, traducir. Luego hay una situación que se da en el siglo XIX y es muy propicia para el análisis de esta obra, que es una reconstrucción histórica de las obras, o del objeto en este caso, que se hace de manera objetiva y subjetiva a la vez sobre el discurso que se quiere dar. Una posición un poco postestructuralista. Y otra, como tal, definición es interpretar, es extraer el ser en el mundo que se encuentra en el texto. Es apropiarse del texto, aplicar los significados de la vida del lector en ese texto que se está haciendo. Es decir, el texto en este caso sería la obra musical. Foucault habla acerca de la interpretación como tal desde una relación que hace entre Nietzsche, Freud y Marx, donde dice que en tanto más se avanza en la interpretación, más se acerca a una región límite que requiere volver atrás. Y este volver atrás, Karl Dalhaus lo pone en una circunstancia de la historia como tal, como viene significando la música, tiene continuidad, y es básicamente como nos la han presentado a lo largo de mucho tiempo. Pero lo importante es empezar a tocar esas discontinuidades, es decir, buscar en la música del pasado, para el caso de nosotros las obras maestras, esas particularidades que nos dan una idea de discontinuidad. Y en ese caso, pues, no sé, la mayoría son estudiantes, profesionales, cuando analizan una obra musical, ¿qué es lo primero que identifican? La forma, dice aquí la profesora. Otra cosa, no sé, el papel, el tipo de papel. La tonalidad, ¿cierto? Porque pues nosotros vivimos en un oído, crecimos, nacimos y moriremos con un oído tonal. Lo de la tonalidad, hay que ver lo que dice la tonalidad de Bach, ¿no? Es una convención que evita delirar.
pero paradójicamente al mismo tiempo es lo único que permite delirar. Schumann para Barthes es un delirante, es un loco, dice que todo músico es un loco porque nosotros vivimos de espaldas al sentido. Desgraciadamente, dice él, los escritores son fatalmente esclavos del sentido. Ojo, que es muy interesante. Esa relación de lo que se escucha es en este caso el significante musical, y lo que se ve, que es la corporeidad, lo corporal, es un significado pues obviamente corporal. Reúnen esas dos y queda pues es un concepto, puede ser, por ejemplo. Eso es algo muy importante, un intérprete. El concepto de significante, significado, sentido, viene de Ferdinand de Saussure. Saussure es prácticamente el inventor de lo que se llama lingüística. Era una reacción a la filología tradicional. La filología iba a los orígenes, tenía como una especie estaba interesada en el desarrollo de la lengua, la cuestión histórica. El lingüista no es sincrónico, ve la lengua en cuanto a una estructura. Acuérdense que estructura es un cubo, un montón de cosas, pero que fatalmente tienen un juego lógico entre sí. Tienen una interrelación, si no, no hay estructura. Entonces, cuando hablamos del problema que se plantea en la música es que los conservadores, como Stravinsky y todos, Hitler dicen, la música tiene significantes, ta 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 ta, ta 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 ta. Eso no quiere decir ni perro, ni blanco, ni gato, ni alegre, pero con mi ta 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 ta, Beethoven hizo una quinta sinfonía. Se hace una estructura que tiene sentido. De referente. Sí, y no tiene referentes. El referente para precisamente creo yo que es el pueblo. Entonces, ojo con esa tríada. Significantes, no significado y sentido. Y los semióticos vienen y dicen, no, señor Stravinsky, no puede haber sentido ninguno, inteligencia de la cosa, si no hay el matrimonio entre significado, significante y significado, que es lo que ellos llaman el signo. Yo creo que es necesario esa aclaración, porque si no nos mareamos ahí oyendo palabritas que no sabemos en qué contexto está. Sí. Bueno, el siguiente nivel, que no es secuencial, sino que cada uno puede ubicarse ahí, sería el nivel de lo simbólico. Y en este hay dos situaciones interesantes. La primera tiene que ver con unas pautas que determinan o el contexto, o los tres, contexto social, histórico y geográfico del autor o de la obra como tal. Pues, por ejemplo, pues, si pensamos en Schumann, ustedes lo contextualizan ¿dónde? En un nivel informativo, Europa. En un nivel simbólico, geográficamente, ¿de dónde sería? Alemania, ¿cierto? En un nivel histórico, secuencial, el romanticismo. Entonces uno dice Schumann, romanticismo, siglo XIX, ¿cierto? Y en un nivel, y en un contexto social, pues pobre, rico podría ser, no sé, letrado, loco, no loco, casi que arrapastroso. Pero con Schumann hay un detalle muy interesante, es un librero, y un librero es una persona muy importante en el siglo XIX, era gente culta. El papá de Schumann había escrito ya varios libros que se vendían, y además fue el único que reconoció el talento de su hijo y que lo promocionó. La mamá no quería que fuera músico. Nosotros siempre hemos tenido un pésimo fama. Y entonces él empezó a estudiar Derecho, lo mismo que Stravinsky, ¿no? Hasta que dijo, no, esto no es conmigo, a mí lo que me gusta es lo otro. Y entonces va y se busca un profesor de piano que era 10 veces más neurótico que yo, pero que tenía una hija preciosa, que se llamaba Clara. Y ahí es cuando nace Schumann. Con un detalle biográfico muy particular. Él conoce a Clara, que era una niñita de 9 10 años, él era 10 años mayor. Y ellos se hicieron muy amigos hasta tal punto que Clara era como el paño de lágrimas de Robertico, que estaba enamorado de otra niña que se llamaba Ernestina. Y entonces él le pedía consejos a Clara. Y la consejera se volvió con el tiempo pues, su esposa. Una pelea de 10 años en los estados porque el señor Vic no quería que su hija se casara con un tipo que ni siquiera podía ser pianista porque se le ha pegado un dedo, y de compositores que sabe que nadie vive en este mundo, ¿no? Ese es el contexto sociológico, digamos, mínimo hogareño en que nace y se hace Roberto Schumann.
Y empieza la tragedia, él a los 23 años, muy joven, es decir, la época productiva de Schumann es de los 19 prácticamente hasta los 30 años y nada más. A los 20 años, prácticamente sin ninguna formación musical especial, escribe las variaciones Avec. Avec era el apellido de una de sus tantas novias. Usted sabe que nosotros somos enamoradizos por definición, ¿no? Entonces, a los 23 años ya, en esa plena década que empezaba a ser muy productivo, él tiene el presentimiento de que puede terminar mal. Él dijo, yo terminaré ciego, tuberculoso o loco. La locura tenía razón de ser esa inquieta porque el papá había tenido problemas depresivos e inclusive la mamá también. Además, como había tanta represión en esa época, él le pasó lo mismo que Nietzsche. Un día no aguantó más la gana, se metió a un burdel y ¡pum!, pescó la sífilis. Entonces, él se curaban las sífilis con arsénico. Pero es decir, yo creo que sí se la curó bien porque él alcanzó a tener 6 hijos con Clara. No sé, Clara no la contagió. Al final de su vida, lo que escribe es un desastre, inclusive la revisión de esta obra, ¿no? Él hace una tentativa de suicida, se quiere terminar al ring, él sabía que no podía más, él termina en un manicomio, en un cementerio, y es curioso que siempre lo que decía en ese cementerio, no es verdad lo que hizo, no es verdad lo que hizo, eso lo escribí yo, eso lo escribí yo. Eso explica quizás esa tendencia a la repetición de la repetidera que no se debe hacer en las obras de él, porque eso fue una revisión que hizo cuando ya estaba más delante de la chirimonia, ¿sí? Bueno, yo creo que quieren que hagamos la Kresleriana y después como para justificar, ¿sí? ¿Cómo ve usted desde su perspectiva de intérprete esos aspectos tanto históricos como de análisis? ¿Cómo los refleja o cómo los lleva usted a su interpretación? Bueno, esa es la pregunta más pertinente, esa es la pregunta que se debe hacer en la tertulia de hoy. Es que esta tertulia tiene el siguiente sentido, es decir, ¿cuál es la relación entre la prosa, entendiendo por la prosa todo lo que no es música, es decir, la cuestión narrativa, y la poesía? Es decir, ¿qué es lo que nosotros debemos leer o retroalimentarnos para alcanzar más poesía en lo que estamos haciendo? Eso nunca está claro a nivel de pedagogía musical, eso ha sido siempre una cosa bien vaga. A mí me ha estimulado mucho la lectura de Roland Barthes, y aquí hay una persona que no sabe que yo le debo esa, y esa persona es la profesora Lucy Bibliovic, que una de sus web, porque ella le da la vuelta al mundo todos los años, y entonces en vez de traerme chicle de Estados Unidos me trajo unas fotocopias en francés que no tenían, era un título, écoute, en francés, escucha, ¿no? Yo con rabia, me traerme chicle, pero empecé a leer, y yo no sabía ni de quién era, no sabía. Y de ahí me enteré de un tal Roland Barthes que yo vagamente había oído hablar de él. Y a partir de ese estímulo que me dio Roland fue que nosotros iniciamos la investigación hace 10 años sobre, ¿cómo se llamaba la investigación, Alberto? Ya se le olvidó. No, era al rescate de una escucha. No, la escucha al rescate de un olvido. Nosotros los músicos no tenemos en cuenta que nosotros somos disque profesionales del oír. Y sobre eso, al menos yo no sabía nada. A través de la investigación empezamos a darnos cuenta que la escucha no es más, el oír inquisitivo no es más que una acción de desciframiento. Hoy leí en el periódico una cosa extraordinaria. No son las papilas gustativas las que definen lo que es salado, amargo, dulce, qué sé yo, sino es algo que está en el cerebro. Y es por eso, como todo se sitúa a nivel de entendimiento, es que Heidegger nos decía una cosa que nosotros no entendíamos al comienzo cuando decía: nosotros no oímos porque tengamos orejas, sino tenemos orejas porque previamente hemos oído. Hágame el favor, cójame ese tronco con la uña. Bueno. Es que me ponía a pensar, si entendemos el estructuralismo como una unidad, como un todo compuesto por partes en su interior, donde cada una de las partes cumple una función para el todo,
Y en ese sentido, leyendo esta tarde con Alberto esas fotocopias de Iván, que veíamos cómo hay una relación entre, hay una criada a través del cuerpo, el cuerpo entendido como lo físico, el alma, el espíritu, las sensaciones, pero también el pensamiento, es decir, el cuerpo como una unidad. Caja de resonancia, quiere decir una caja de resonancia. Entender que entre compositor, intérprete y quien escucha y el público en última instancia, si se entiende como una unidad a través del cuerpo, porque yo sí creo que el cuerpo se vuelve importante, el cuerpo y el ritmo como tal, y su relación con lo melódico y con lo armónico se vuelve importante para entender. Sí, acuérdese cómo es el epígrafe del textito de Rasch, del ensayo, ¿no? Él cita a Diderot cuando cita que accentus, ¿cómo es en latín? Accentus, ta, 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 ta. Es decir, algo así como el acento es el semillero de lo melódico. Roland Barthes dice que las primeras manifestaciones musicales en la prehistoria posiblemente fueron las incisiones rítmicas que se hacían a nivel arquitectónico. Y él habla mucho de golpes, cosa que no entendía, pero ¿qué es golpe para Bach? Nosotros hablamos también de un golpe de sorpresa, un golpe de seducción. Un golpe de suerte, exactamente. Pero la palabra Q, golpe, es más plurívoca en Barthes y en Francia. Entonces él habla, todo lo que late interiormente son golpes, ya sea un forte, ya sea un piano, ya sea ¿no? Y entonces él dice una cosa también muy interesante: los tratados de composición, oigan bien lo que dice, yo no lo entiendo, pero vale la pena pensar. Los tratados de composición musical son objetos ideológicos que tienen por sentido, no, que tienen por propósito ignorar el sentido. Él dice que hasta ahora lo que es escrito no ha tenido en cuerpo ese cuerpo. Pero además todo pasa por el cuerpo. Y todo pasa por el cuerpo, pero entonces hay miles de interpretaciones sobre eso. Es que Roland Barthes era bastante gay y entonces él de penes por todas partes. Una cosa terrible. Bueno, y la diferencia entre significado y significancia. Sí, él dice que la música crea son imágenes. Esas imágenes nunca son precisas, son vagas. Y él dice que lo vago es un dato estructural. Y esa vaguedad es lo que él llama la significancia. Los lingüistas llaman el campo de significancia, que se parece a lo que decía Umberto Eco con la ópera aperta. Toda obra grande, 100 años de soledad o Hamlet de Shakespeare, tiene miles de significaciones posibles. ¿Quién crea significación y la vuelve a hacer? El lector. Por eso el famoso libro es La muerte del autor, porque es el lector el que recrea la obra. Bueno, yo quiero oír música, ¿se puede oír música?